Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos con la charla. Incorporamos en esta oportunidad una nueva modalidad, atendiendo sugerencias de los amigos inversores. Vamos a tratar algunos temas específicos. El tema del riesgo país, comencemos por ahí. Recordemos que Argentina, el gobierno de Javier Milei hereda un riesgo país de 29% cuando asume en diciembre del año pasado y eh, la política económica, que en alguna medida puede ser calificada como exitosa, condujo a que bajara el riesgo país del 29% hasta el 12% y luego las complicaciones que surgieron con el recalentamiento del tipo de cambio, el error que cometió el Banco Central de bajar demasiado rápido las tasas de interés y algunas serias complicaciones políticas en el Congreso de la Nación, hicieron que del 12% se pasara al 16%. Ahí se había puesto feo el estofado. Luego el gobierno, digamos, no se desesperó, como sugerían la opinión de los medios, y finalmente logró doblegar las expectativas y bajó de ese 16% al 10, casi el 10%, 10,5% que se encuentra en este momento. Entonces, rebobinando. Recibe 29%, baja al 12%, se le complica y se va al 16% y ahora estamos en 10,5%. ¿Y dónde están los países de Latinoamérica, nuestros vecinos? Paraguay, Chile, etcétera, en alrededor del 2%. 2% contra 10,5% que tenemos nosotros. Entonces, lo que tenemos que esperar, digamos, ¿qué es lo que puede truncar estas políticas exitosas desde el punto de vista de las finanzas? Podemos atender a que desde el punto de vista de la producción y del consumo y todo eso, las cosas están bastante fuleras, pero desde el punto de vista de la estabilización financiera, estas medidas son realmente muy exitosas y su continuidad debería hacer que el, el, el- el riesgo país continúe descendiendo y alcance al de los restantes países de Latinoamérica. No hay motivo para no pensar que no vayamos al 2% como Perú, Chile, Paraguay, etcétera. No hay motivos. Entonces, Argentina hoy con el 10%, pongámosle, de riesgo país, debería tomar crédito en el mercado internacional si le prestaran al 14%. 10% de riesgo país más 4 que vale la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Debería tomar al 14%. Con un riesgo país del 2% debería tomar al 6%. Entonces eso sería algo realmente una diferencia muy, pero muy grande. Eh, ¿Qué es lo que puede hacer que fracase toda la política económica del gobierno de Javier Milei? Eh, a mi criterio, lo único que puede hacer fracasar todo es que no pueda convalidar en las urnas el, el éxito de la política económica. Es decir, que el año que viene, en diciembre del año que viene, las elecciones, no pueda convalidar el éxito de la política económica y que la oposición más agresiva, esto es el peronismo K, saque un porcentaje muy, pero muy importante en las elecciones y además que le gane la provincia de Buenos Aires. eh, y que no esté claro que en el 2027 Javier Milei pueda reelegir. Eso podría hacer fracasar completamente la política económica del gobierno. ¿De qué manera? Y bueno, por un recalentamiento del dólar que haga que explote todo por los aires. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? Bueno, a mí me parece que la probabilidad está bastante lejana. Me parece a mí. Me gustaría en este momento que Antonio me diga qué opinás vos respecto de este punto, que nos digas a todos.
¿Querés participar diciéndonos esto? Silencio sepulcral. Vamos, Antonio, vamos. Repetime, por favor, la pregunta, Jorge. Yo estaba diciendo que lo único que puede hacer fracasar a la política del gobierno es que las elecciones del año que viene le vayan muy mal, que el peronismo K saque un gran porcentaje, que le gane la provincia de Buenos Aires y que Javier Milei se complique seriamente las posibilidades de reelección de Javier Milei. Y eso haría explotar el precio del dólar y se podría ir todo al diablo. Pero también me parece que es bastante difícil que eso ocurra. ¿Vos cómo lo ves? ¿Probable o difícil? Yo creo que el peronismo siempre se estructura históricamente, de su alumbramiento se estructura detrás de una gran figura, digamos, que aglutine, que fue Perón en su momento, después, más adelante, Menem, o Cafiero antes que Menem, después Menem, Duhalde, y después los Kirchner, ¿no? Primero Néstor y después Cristina. Hoy no veo esa figura aglutinadora, sino liderazgos parciales, como el de Kicillof en Buenos Aires, el de Cristina, que todavía sigue teniendo un piso importante, pero no logra sobrepasarlo, el de Massa, muy disminuido después de la pérdida contra Milei, pero no logra tener ese dirigente, digamos, eh, que aglutine ánimos más allá de cierto sector, digamos, y principalmente que gente de la clase media, que es la que te termina definiendo una elección. En ese sentido, no lo veo al peronismo con capacidad de generar un armado de fuste para el año que viene. En todo caso, puede ser para el 2027, ¿no? Por otra parte, el radicalismo sí está en un proceso de recomposición. Hay dirigentes que no coinciden con Milei y se están reorganizando, pero tampoco veo eso, o sea, es muy prematuro, tampoco veo que la Convención Nacional pueda presentar algo para el 2025 de fuste. Así que por ahora los planetas se le están alineando a Milei en ese sentido porque la oposición está muy dividida y bueno, y logra en este sentido seguir imponiendo sus ideas, ¿no? Sus políticas, porque además desde la oposición no le critican eh, desde el lugar que él lo propone, por ejemplo, de que la inflación hubiera llegado al 17.000% si seguía el peronismo, el populismo, etcétera, sino lo critican desde otras cuestiones mucho más abstractas, o el tema de la inclusión, el tema de la justicia social, de otros puntos que no hacen a lo concreto que va Milei. Si hay algo que Milei instaló es las discusiones sobre economía y sobre cuestiones concretas, ¿no? Así lo veo más o menos. Bien, bien. O sea, mi lectura de lo que decía Antonio es que hasta el momento parece bastante lejana la probabilidad de que Javier Milei no pueda reelegir. Si es más probable que Milei pueda reelegir, es más probable que el éxito de la política económica esté asegurado. Y en ese sentido, lo que debiera ocurrir es que continúe bajando con el transcurso del tiempo el riesgo país, como estábamos diciendo, y concomitantemente con esto, el valor de las inversiones que nosotros realizamos se multipliquen varias veces, ¿no? O sea, yo sigo diciendo siempre lo mismo, o sea, eh, eh, debemos esperar que la rentabilidad, sobre todo de las empresas relacionadas con vaca muerta y los bancos, por los motivos que siempre explico, porque la producción de petróleo y gas está creciendo y va a seguir creciendo indefectiblemente, porque se está invirtiendo mucho en infraestructura que va a permitir desagotar la producción que en este momento no se lleva a cabo porque no hay manera de desagotarla, y los bancos porque se va a incrementar la masa de crédito. Está ocurriendo en este momento y debiera continuar porque el volumen de crédito en la Argentina es 10 veces menos de lo que hay en países vecinos, de lo que tuvimos en décadas anteriores. O sea que las empresas van a tener más producción, van a tener más ganancias y esas ganancias van a ser descontadas la ganancia futura con un riesgo país muchísimo más bajo y eso nos va a asegurar precios como mínimo 5 veces más grandes que en este momento, digamos, a un plazo de 5 años. Eh, Hubo una noticia
que algunos retransmitieron durante la semana de que un banco de inversión había declarado a la Argentina país emergente, cosa que fue una muy mala información. O sea, yo insisto en lo que yo decía, no me acuerdo si fue en la entrevista que tuve con Antonio o en una charla anterior, donde yo decía que la recalificación, si se produce, va a ser en la reunión de mayo del año que viene. La noticia que salió, que algunos la vieron, otros no seguramente, de que Argentina había sido recalificado, no es verdad. Además, una de las condiciones principales para ser recalificado es que no exista el cepo cambiario, que no haya control de capitales. Así que lo que hizo el banco es incluir, después de varios años, a la Argentina dentro de los países que recomiendan que los inversores inviertan. Eso sí, y es sumamente positivo. Con respecto a la pregunta de Pablo, acciones o bonos, bueno, los bonos hoy, como por ejemplo el L30, que más me gusta, o el AL35, o el GD35, o el GD30, digamos, el AL30. El AL30 tiene hoy una paridad del 62%, 60-62%. Debido a las características que tienen estos bonos, que tienen bajo cupón, se espera que alcancen en un punto máximo del 75%. Entonces, de 60 a 75 tenemos una suba potencial del 25%. ¿Sí? Estamos diciendo que Un punto. las acciones se pueden multiplicar por 5, pueden subir 400% y los bonos pueden subir un 25%. Ahora, ¿qué pasa? Un punto. Manera de mirar los bonos. Leonardo, por favor, muteate. Hay otra manera de mirar los bonos que es, digamos, si yo tengo una TIR hoy con la paridad del 62%, yo hoy tengo una TIR del 20%, si yo a la L30 en los 6 años restantes le hago el 20%, ¿sí? Es decir, la TIR es, yo hago el 20%, después al año 2 el 20% nuevamente y así sucesivamente. Bueno, eso da como que se multiplica en la misma cantidad que se multiplicaría el precio de las acciones. Pero ahí hay una mentira implícita que, digamos, hay que ser experto en finanzas para entenderlo, que es lo siguiente, que la TIR supone que los cupones que uno cobra los reinvierte a la misma TIR. O sea, que si yo dentro de 6 meses cobro un cupón de la L30, que en este momento da el 20%, para que la TIR que yo obtengo siga siendo del 20%, ese cupón, la plata que cobro, la tengo que reinvertir al 20%. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si todo anda bien, si no hay ninguna complicación, cuando yo cobre el próximo cupón, lo voy a reinvertir. Si el riesgo país bajó del 10% al 8%, lo voy a reinvertir al 18 o al 16. El siguiente cupón lo voy a reinvertir al 12, el siguiente cupón lo voy a reinvertir al 8 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué resultado voy a obtener al final? Y pongámosle que obtengo de acá al 2030 el 100%, duplico, mientras que en acciones con los mismos supuestos quintuplico. Esa es la respuesta. No necesitan entenderlo todo, lo importante es que se lleven el concepto. Aunque creo haberlo explicado de la manera más sencilla posible y quizá lo hayan entendido. Con respecto a el importantísimo tema que planteó Antonio de si el gobierno de Milei va a poder consolidar una mayoría parlamentaria. Bueno, ahí hay algunos indicios sólidos, muy recientes, donde parecería que Milei intenta consolidar una alianza con Mauricio Macri, con el sector del PRO de Mauricio Macri, con las dos incorporaciones que se estuvo hablando en estos últimos días al gobierno, que supuestamente fueron sugeridas por Mauricio Macri.
De todas maneras, ahí, en este punto, es donde está lo que a mi criterio es el principal error del gobierno de Javier Milei y quizá de él personalmente. Eh, eh, yo creo que es muy atinada la crítica que desde algunos sectores se hacen de que Milei podría y debiera haber consolidado una mayoría parlamentaria si se lo hubiera propuesto. No se lo propuso. Juega al fleje, va por todo, los recontraputea a los diputados, a los senadores, les dice cualquier cosa y los necesita. Y el riesgo es, digamos, no tener leyes o tener leyes a destiempo. Lo que obtuvo del Congreso es muy poco en relación a lo que podría haber conseguido si hubiera tratado amistosamente a sus aliados potenciales y no lo hizo. Quizá porque intentó victimizarse, decir no me dejan, yo voy a hacer todo por mi cuenta, yo quiero ser el más grande de todo, el único, sin que nadie me ayude voy a obtener todo. Bueno, ahí yo creo que hay, yo no sé, sinceramente no sé qué hay en la mente del presidente que lo conduce a actuar de esta manera, en lugar de buscar lo que a mí, lo que yo haría es digamos, aunque tenga una opinión sumamente desfavorable de mucha gente, la disimularía y coquetearía con ellos, trataría de obtener las mayores ventajas políticas que pudiera, hasta que con esas ventajas implementar las mejores políticas económicas que conduzcan a un éxito más rápido de todo lo que se está haciendo y luego, si obtuve mayorías parlamentarias y ya no lo necesito más, y bueno, si quiero, ahí sí, los reputeo, los echo. Pero mientras lo necesito, me parece un total y absoluto despropósito la manera en que el presidente actúa. Eh, Así que bueno, ahora hay buenas señales, veremos para dónde va, veremos si esto continúa, si se torna más amistoso el gobierno con quienes lo podrían ayudar, que yo creo que hay muchísimos políticos, sobre todo por el lado de lo que se llama el peronismo amistoso, no sé cómo le llaman, los que no son kirchneristas, que estarían dispuestos a aportar y que de ninguna manera se oponen a los ejes centrales de la política económica de Milei, que son la corrección fiscal y la apertura de la economía, bueno, y de las reformas estructurales. Así que yo creo que ahí, y que a eso se suma la gran confusión que está generando el presidente con su discurso, porque hace unos discursos que no los entiende nada, no los entiende nadie, perdón, o sea, yo me pongo en lugar de la gente común y además, bueno, siempre repite lo mismo y no explica nada. O sea, siempre habla de la herencia que recibió, haciendo unos números fantasmagóricos, pero no explica lo más importante que es la política económica que está llevando adelante, sobre todo en la materia que más se le discute al gobierno, que no es la política fiscal, porque el tema de la motosierra y todo eso nadie lo discute. Yo creo que tiene un apoyo muy, pero muy importante de la mayoría de la población, pero donde el gobierno hace agua en materia cambiaria. Y ahí yo creo que, si bien la política cambiaria del gobierno no está claro que vaya a tener éxito, yo creo que tiene fundamentos teóricos muy, pero muy sólidos, pero que no es percibido así por el 99% de los economistas. Yo creo que el 99% de los economistas está en contra de la política cambiaria del gobierno y hablan peste de la política cambiaria del gobierno y todo dice la política fiscal está bárbara, pero la política cambiaria está mal, el gobierno se equivoca, hay atraso cambiario, va a continuar atrasándose el tipo de cambio, el gobierno va a tener que devaluar. Yo creo que si tuviera más tiempo, desarrollaría cómo es el tema
de los fundamentos teóricos de la política cambiaria del gobierno. Quien mejor lo explica es Ricardo Arriazu. ¿Por qué es quien mejor lo explica? Bueno, muy sencillo, porque la teoría que está detrás de la política cambiaria del gobierno, que nunca el gobierno lo dijo, nunca el gobierno reconoció que la política cambiaria y monetaria está fundamentada en el enfoque monetario de la balanza de pago, que así se llama la teoría, ¿no? El enfoque monetario de la balanza de pago. Posiblemente porque hay miedo a que se lo equipare con la política cambiaria de Martínez de Oz, que se fundamentó en la misma teoría, sin duda. No solo sin duda, sino que fíjense que Ricardo Ardiazu fue quien le elaboró la tablita cambiaria a José Alfredo Martínez de Oz. Esto hay muy poca gente que lo dice, no lo dice nadie. Primero que hay pocos que lo saben y segundo que los que lo saben se hacen los dolores y no lo dicen. Porque no lo quieren atacar a Ricardo Arriazu, que es un hombre muy prestigioso, ya muy grande, tiene como más de 80 años de edad, todos lo respetan, no lo quieren atacar, pero bueno, Arriazu dice que él se siente como el gallego en contramano, que él es el único que piensa que la política cambiaria del gobierno va a salir adelante y que todos los demás están en contra. Fíjese que no es solo, somos dos, yo estoy de acuerdo con él, estoy totalmente de acuerdo con él, que el esquema cierra. Ahora, el tema es que el esquema cierra, pero si todo el mundo está en contra, las expectativas te juegan en contra y te pueden hacer fracasar. ¿Por qué estoy a favor? Bueno, porque ¿en qué se centra ese concepto, el enfoque monetario de la balanza de pago? Se centra en que la acumulación de reservas es la contracara de la demanda de dinero. O sea, él te dice que no te, o sea, hay dos visiones del tema de la acumulación, porque todos dicen el problema está en que el Banco Central no acumula reservas, no va a poder conseguir los dólares para pagar los vencimientos en los próximos años, y lo que te dice el enfoque monetario de la balanza de pago es que eh, eh, me fui por las ramas, vuelvo. Hay dos visiones. Una, la del 99% de los economistas que agarran la libretita del almacenero y empiezan a sumar. Necesitas tantos dólares para esto, tantos dólares para lo otro, tanto de acá, tanto de allá. Necesitas tanto y de dónde lo vas a sacar. Eso yo digo en la libreta del almacenero. Hacen las cuentas, hacen las cuentas. Y lo que te dice el enfoque monetario de la balance de pago, lo que te dice Ricardo Arriazu es, no haga ninguna cuenta. No haga ninguna cuenta porque los dólares van a aparecer. ¿Por qué van a aparecer? Porque son la contracara de la demanda de dinero. O sea, si la demanda de dinero sube, la única manera de que esa demanda de dinero nueva sea atendida es que los agentes económicos le vendan dólares al Banco Central para tener más pesos. O sea, hoy la economía argentina no tiene, o sea, el grado de monetización de la economía argentina, que tiene bastante que ver con lo que yo les decía, que no hay crédito en los bancos, que se tiene que multiplicar por 10 el crédito en los bancos. Bueno, lo mismo tiene que ocurrir con la demanda de pesos, porque los pesos que la economía necesita tienen que ver con la confianza y con la cantidad de transacciones. O sea, la demanda de dinero depende de dos factores. Depende de la tasa de interés y depende de el Producto Bruto. O sea, si la economía crece, necesita más peso. Si la tasa de interés es más baja, que hoy es 10 veces más baja de lo que era cuando 10 veces no, perdón. La tasa de interés se equipara a lo que es riesgo país. Riesgo país era 29% y es 10%. Entonces, bueno, estamos camino a una remonetización muy, pero muy importante en los próximos años. Entonces, en la medida en que crezca la demanda de dinero, necesariamente le van a tener que vender dólares al Banco Central para poder, le van a cambiar dólares por peso. Entonces, indefectiblemente, los dólares van a aparecer. ¿Sí? Ese es el sustento teórico. Ahora, ¿qué pasa? Que si el 99% de los economistas opinan lo contrario y baten el parche,
y convencen a la sociedad de que está todo mal, que el gobierno no va a conseguir los dólares, que va a tener que devaluar. Eso en gran medida es lo que está pasando. Está pasando eso. No, uno no escucha que muchísima gente diga que los dólares van a aparecer porque el enfoque monetario de la balanza de pago lo dice y porque acá se lo dice. No, todos dicen lo contrario. Todos dicen que no va a haber dólares y que va a haber que devaluar. Bien, entonces ahí está el problema, ¿no? O sea, no es que hay que echarle la culpa a los economistas, sino que yo personalmente le echo más la culpa al gobierno por no explicar este punto. Si el gobierno explicara este punto de por qué basándose en el enfoque monetario de la balanza de pago, va a haber más demanda de dinero, eso va a hacer que le vendan dólares al Banco Central. Bueno, el ministro de Economía dijo hace un par de meses que iban a tener que vender dólares para pagar impuestos. Pero dijo eso nada más, no dio estas explicaciones que yo estoy dando. No conozco a nadie que esté explicando todo esto. Ni siquiera, bueno, yo creo que ni siquiera Arriazu lo explica así, de la manera en que yo lo estoy explicando, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que esto se complique debido a que no hay una explicación razonable sobre este tema y que finalmente el gobierno tenga que devaluar. Sí, puede ocurrir, claro que puede ocurrir. Ahora, estamos en un punto donde no tenemos déficit fiscal, donde no hay emisión monetaria, hay algo de emisión monetaria escondida que tiene que ver, lo expliqué, no lo voy a volver a explicar porque sería demasiado largo y no nos queda tiempo. Tiene que ver con que los intereses de las LECAP no se contabilizan como un gasto, sino que se disimulan bajo la línea, se le llama, se esconden, y si se contabilizara correctamente como se debe, habría un déficit fiscal, cuasi fiscal, mejor dicho, por pago de intereses, no muy grande, pero hay. Bueno, eso en alguna medida también tiene que ver con que la inflación no se pueda bajar todo lo rápido que el gobierno querría. Esta cosmética no es tan importante, siempre se le acepta a la mayoría de los gobiernos que haya un cierto grado de cosmética, no es algo exagerado. Y bueno, como consecuencia de todo esto, las complicaciones que pudiera haber, yo creo que no conducirían a, como ocurrió en todas las oportunidades anteriores, a que haya un descalabro por una devaluación muy grosera, sino que esto se podría corregir fácil y rápidamente con una devaluación de 10 o 15%. Así que se nos termina el tiempo, me quedan un montón de cosas por tratar. Veremos de hacer una charla de estas características para agotar los temas no tan espaciadas para la próxima vez. Así que los saludo a todos y nos vemos oportunamente.